Mi nombre es Andrés Eduardo Rodríguez Erazo. Lugar de nacimiento, Yo soy de la ciudad de Ipiales, Nariño. edad, En este momento tengo 49 años. su núcleo familiar. Somos 4 personas, mi esposa, mis 2 hijas y yo. Ok. Inicios musicales. Mi inicio musical fue en la ciudad de Ipiales, más o menos a los 12 años de edad. Inicié haciendo un curso de guitarra de vacaciones. El primer curso de guitarra que hice fue con Familiar de Nariño. Eh, a los 12 años, un curso que duró 2 meses con un maestro que se llama Orlando Meneses. Él fue quien me enseñó mis primeros acordes de guitarra y luego gracias a la gran idea de mis padres de apoyarme siempre, de empezar a comprarme instrumentos musicales, de mantenerme ocupado, pues ya tuve en mis manos un charango, una guitarra, después un requinto, los vientos andinos siempre. Entonces eso sumado a la gran influencia cultural que llegaba de la frontera con el Ecuador, a Ipiales llegaba a través de la radio, de la televisión, todo el tiempo música ecuatoriana, música boliviana, peruana, argentina, chilena. Entonces eso me marcó muchísimo y eso fue como empecé a escuchar y a tratar de, de aprender esa música de manera empírica, solito frente a una grabadora, repitiendo, escuchando radio, tratando de sacar siempre de oído la música, porque no tenía pues, no estaba en una academia ni nada de eso. Siempre fue como de oído, digamos, de manera empírica. Ok. Eh, Algo que estaba en la anterior grabación y que es muy de resaltar que usted vino a tocar música andina colombiana fue ya cuando estuvo en el Cauca. Sí, yo estuve hasta los 15 años, viví en Ipiales, luego nos trasladamos con mi familia, mis padres, al Cauca. En el Cauca ya empecé a estudiar en el conservatorio, pero antes de eso pues yo me gradué en Popayán, en el colegio, me gradué de Popayán. Hice mucha música también de manera empírica, compartí mucho con músicos, con grupos latinoamericanos, pues con tríos, ya tocaba mucho requinto. Algo muy curioso es que yo toqué como de los 12 a los 15 años, 16, toqué charango muchísimo y guitarra, mucho charango. Cuando llegué al Cauca, guardé el charango, lo archivé porque no encontré músicos con los cuales tocar en el Cauca, música andina. Pero ahí me encontré con el requinto y ahí había muchos grupos, muchos tríos, conjuntos que tocaban música de requinto. Entonces empecé a tocar requinto y bueno, yo trabajo en la música desde los 14 años, estoy trabajando en diferentes agrupaciones. Pero ahí trabajé muchísimo hasta que en el año 1997 ya entré a estudiar música, realmente. Ahí conocí lo que era una corchea, lo que era un acorde, a comprender todo este tema del lenguaje musical, de la gramática, pero ya después de muchos años. Entonces, ahí cuando llegué al Cauca fue que yo eh, descubrí realmente todo el tema de la música andina colombiana, que realmente no sé por qué no llegaba tanto a Nariño, o por lo menos no era lo que yo escuchaba en Nariño. Entonces, fue un descubrir muy bonito, muy especial, saber que existen estas músicas que también las podía hacer en mis instrumentos como el charango, como el requinto. Y fue como conocí los primeros bambucos y pasillos de la música caucana. Y luego tuve la oportunidad de venir a Cali a estudiar. Entonces acá hice pues la maestría en interpretación musical con énfasis en guitarra en Bellas Artes. Y acá ya hice pues el tema de la música clásica, el tema de la guitarra. Entonces aquí pues ya realmente aquí en Cali fue donde hice todo mi desarrollo profesional, digamos, que ha sido bastante marcado con la música andina colombiana. Pero fue a partir de la llegada al Cauca. Ok. Una pregunta que no le había hecho, ¿cómo fue su encuentro con la música escrita? Me costó mucho, me costó mucho porque para mí, eh, digamos que yo tocaba muchas cosas. Yo tenía desde niño un reto. Cuando estaba estudiando el requinto, por ejemplo,
y charango también, yo decidí que cada día me iba a aprender una pieza musical. Y no eran cosas fáciles, eran, por ejemplo, cuando me agarré a estudiar a Gilberto Puente, el regentista de los Tres Reyes, del trío de los Tres Reyes de México, considerado el mejor regentista del mundo. Yo me puse el reto de cada día sacar de oído una pieza musical de él. Entonces eso, claro, eso me generó una, digamos, una destreza auditiva y como intuitiva de la música, y en los dedos una agilidad que me sirvió muchísimo. Entonces cuando entré a estudiar música a los 20 años, para mí empezar a tocar música, por ejemplo, de Fernando Sor, estudios de Sor, y de una manera tan básica que era tocar negras, corcheas, tin, 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 tin. Eso para mí fue un frenazo brutal a nivel de la digitación, de lo que yo era capaz de hacer. Porque esa metodología de la música clásica va ligada a lo que tú aprendes, lo que tú vas comprendiendo a nivel gramatical, lo vas aplicando en el instrumento, y eso va así, gradual, vas leyendo más, vas tocando más, ¿sí? Eso está diseñado así. Entonces, para mí ese frenazo fue duro porque era cogerla ya con calma, empezar a comprender la música, empezar a estudiar de otra forma. Me costó mucho, era algo que no sabía, era aprender un lenguaje nuevo. Finalmente lo hice, me fue muy bien en la Universidad del Cauca, me fue muy bien en Bellas Artes, me gradué muy bien, con grado laureado acá en Bellas Artes, en Popayán también. Todo el tiempo tuve la beca por muy excelente promedio siempre, pero me costaba mucho, me costaba mucho. Es algo que me cuesta mucho, no por lo que te digo, por esa formación empírica y de oído que tuve. Digamos que el tema del lenguaje musical no es algo con lo que yo me sienta tan cómodo fluyendo, ¿sí? Me cuesta un poco, tengo que sentarme, analizar bien, meterme en ese papel de lector, ¿sí? O a escribir música, que me trato de hacerlo con mucho cuidado, con mucho respeto, porque no es una habilidad que yo haya tenido, ni es no es una, ¿cómo se dice? No es algo que yo haya hecho por mucho tiempo, ¿sí? Como debió hacer un proceso académico, por ejemplo, de un violinista que empieza desde muy niñito a leer y a tocar. Entonces mi proceso fue distinto, Entonces, ahorita que preguntas eso, siempre es algo que respeto mucho, el tema de la música escrita. Es algo que lo veo con mucha atención. Sí, no es algo con lo que yo fluya naturalmente. También hay un tema, y es con la guitarra y el requinto, el charango. Es un tema contextual. Alguna vez yo lo analizaba con una maestra de aquí de música de la Universidad ICESI, la jefa del departamento de música. Y es que el contexto también hace que tú desarrolles ciertas habilidades. No es lo mismo un músico que está tocando en una orquesta sinfónica, que todos los días se enfrenta a una partitura de manera natural, a un músico que toca música popular, por ejemplo, en el cual rara vez en el año ves una partitura en ese contexto, porque todo se toca de memoria y de oído. Incluso en el aprendizaje de la música clásica, que yo me acuerde, en la guitarra, pues en la guitarra no tienes a la persona que te voltea las hojas como el pianista que está ahí, ¿sí? No. Si quieres tocar música clásica, una suite de Bach, por ejemplo, como la que yo me gradué, que creo que era la suite número 2 para la UD, duraba como 20 minutos. La única forma de que tú te enfrentas a la partitura es para conocer lo que dice ahí, porque finalmente la partitura es un medio, conocer lo que dice ahí musicalmente, cuál es el lenguaje que está ahí, qué es lo que quiere decir el compositor, lo analizas, lo comprendes, lo memorizas y ya, y lo tocas. Entonces son procesos diferentes, lo que te digo. Un músico de una orquesta está todo el tiempo mirando la partitura, tocando, todo el tiempo en eso. Acá no, acá lo mirabas, te la aprendías y ya.
No, no, sí, pues vas a revisar después la partitura para alguna cosa, pero realmente no tienes ese contacto permanente con la guitarra. Hay contextos en los que sí, pero naturalmente no. Entonces yo he encontrado que siempre hay como esa diferencia. Es importante reconocer esa diferencia de contextos para no entrar a juzgar. Es porque son procesos distintos, son procesos diferentes que cada uno tiene su forma de ser. Entonces, eso con respecto a ese tema. Métodos de aprendizaje para ejecución del instrumento y del canto. Precisamente los métodos de aprendizaje, yo pienso que en mi caso, el tema del estudio de la música de manera empírica, tantos años, de alguna manera se convierte en un método. Incluso hoy en día es un método que desafortunadamente no está siendo valorado o apreciado de la manera que debería ser. Yo siento que ahí hay una riqueza. Hay una riqueza porque eso te genera el desarrollo de unas destrezas a nivel de oído armónico, de oído melódico, rítmico, aprender a escuchar al que está al lado, aprender a desenvolverte en un contexto real, tocando con compañeros en vivo, etcétera. El hecho de, por ejemplo, tocar música popular te pone en contextos muy bonitos de la música, que es, por ejemplo, tocar en una sala frente a una familia, a una pareja, etcétera. Eso te permite conocer muchas veces, experimentar muchas veces la reacción de una persona ante lo que estás haciendo y aprendes a conocer qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, qué es lo que conecta de lo que estás haciendo o lo que desconecta, qué es lo que le gusta más a una persona escuchar. Te aseguro que he tocado miles de veces para familias de todo tipo de escenarios, para familia, hasta una pareja que está ahí, un momento muy bonito, muy romántico, hasta un sitio con 15,000 personas, etcétera, o un Viña del Mar con que hay millones de personas mirándote ahí en el escenario a través de redes, de internet, de televisión. Cada uno de esos espacios debería aportarte algo. Entonces, yo pienso que ese tocar en vivo, en conjunto, te da unas herramientas que no se ha explorado. Y eso debería contemplarse dentro de una metodología de aprendizaje también. Después ya viene el tema del aprendizaje, pues, de acuerdo a los métodos tradicionales de la música clásica, los procesos académicos, que pues siempre están enfocados en el método de estudios, afrontar obras musicales que van acordes a un nivel, van mejorando, van aumentando la dificultad a medida que el estudiante va desarrollando sus destrezas. Entonces, yo pienso que es como debería ser la fusión de todas esas experiencias para que se complementen, para lograr como un método general, y esa viene siendo como mi forma de trabajar también. ¿Sí? Sí. Tipo de repertorio. ¿Qué repertorio tocó en su momento? ¿Qué repertorio... Sí, ¿qué repertorio tocó? Bueno, desde muy niño, por la influencia que yo tuve, siempre uno empieza aprendiendo, imitando al otro, aprendiendo del otro. Toqué mucha música del grupo Jarcas de Bolivia porque las introducciones que ellos hacían en las cuerdas, en los charangos, en las guitarras, siempre me parecieron geniales, muy creativas, muy bonitas, estéticamente muy bien hechas, muy bien pensadas. Siempre supe que ahí había algo que aprender. De manera inconsciente, no sabía lo que pasaba ahí porque no entendía todavía, pero al mismo tiempo que estaba tocando esa música estaba aprendiendo temas de arpegios, de acordes, de armonías que después, años después, lo vine a comprender. Entonces eso me marcó mucho, influencias como esa. El tema de la música clásica, el tema del requinto también, el estudio del requinto. Antes de eso, el estudio del requinto, como te digo, el maestro Gilberto Puente me marcó mucho mi forma de estudiar la música, de aprender.
porque él hacía la música de tríos, pero siempre trataba de ir un paso más allá, siempre trataba de, de demostrar que en el instrumento se podía hacer más, mostrar algo más. Entonces, de exigirse un poco más. Eso creo que lo aprendí, eso me marcó mucho también. Y el tema de la música clásica, pues que con toda la metodología pues que trae el estudio de la música clásica, de los géneros. Cuando yo organizaba un repertorio, por ejemplo, eh, siempre trataba de hacer algo equilibrado entre música por épocas, ¿sí? Del periodo barroco, del periodo clásico, etcétera, hasta la música colombiana moderna, contemporánea. Aunque lo que menos conecté fue con la música contemporánea, porque pues siempre he sido por el tema de la formación empírica inicial, siempre he sido un amante de la melodía y del discurso claro en la música. Mientras yo comprenda claramente lo que está ahí sonando, eso me conecta. Yo pienso que la gente también siente eso. Ujú. Influencias musicales. Influencias musicales en la música popular, grupos musicales como Jarcas de Bolivia con su charanguista Fernando Torrico, creo que me aportó mucho. Un músico chileno llamado Mauricio Vicencio, director del grupo Altiplano de Chile, me marcó mucho en su forma de componer y su forma de expresar la música al momento de tocar. Es una energía distinta, es algo con mucho poder en la música. Eso me marcó y eso ha sido fundamental a la hora de tocar en vivo. Yo pienso que uno en vivo tiene que darlo todo a nivel de energía, de expresión, de comunicación. Eso me marcó mucho. También tuve la influencia de un charanguista llamado Fernando Guerrero del Ecuador, que fue el primer charanguista que yo descubrí que empezó a explorar el charango desde otros puntos. Entonces él se salió de lo tradicional de la música andina en el charango y empezó a hacer música clásica en el charango, música tradicional ecuatoriana en el charango. Y eso es lo que un poquito, esa visión me dijo que yo en el charango puedo hacer muchas otras cosas, además de la música andina. Entonces eso, en el requinto, el maestro Gilberto Puente, que me marcó muchísimo. En la música clásica también siempre he admirado de manera muy especial la genialidad de Bach, la música de Bach, el tema del contrapunto, que aparentemente es una cosa tan matemáticamente perfecta, pero como a través de un proceso tan calculado, tan frío como es la matemática, se puede generar música tan bella. Eso me parece genial, siempre he admirado eso. Además que el estudio de esa música me parece que es muy complejo a nivel mental, además de que tú lo tengas en tus dedos, tienes que estar capacitado mentalmente para afrontar una obra de esas porque es muy complejo tocarla, memorizarla, comprenderla. Siempre en la música clásica me ha marcado mucho la música de Bach. Rutinas de estudio. Rutinas de estudio. Durante muchos años, cuando estudiaba de manera empírica, solo, siempre en una habitación frente a mi grabadora, con mi instrumento en la mano, toqué muchas veces y repetí muchas veces una pieza musical. No sabía en ese momento del tema de estudios musicales, de ejercicios, digamos. Simplemente tocaba obras y a través de las obras descubrí las técnicas. Eso fue un proceso distinto porque no tenía ni idea de cómo abordarlo. Recuerdo mucho cuando quise aprender el trémolo en el charango, el trémolo, que es una de las técnicas de arpegios más bonitas que hay. Yo sabía que ahí sonaba algo como si fueran dos instrumentos a la vez, pero yo sabía que era uno solo. Descubrir eso de manera empírica fue una locura. Yo casi me enloquezco tratando de lograr eso porque no tenía idea cómo se hacía. Entonces, eso para mí fue una primera etapa y como digamos, como un método de estudio ahí, ¿sí? Y una rutina de estudio haciendo eso, tocando obras.
Luego, cuando ya conocí el tema empecé a estudiar la música en la Universidad del Cauca, ya comprendí que había una metodología de estudio que era básicamente empezar con un tema físico, un tema de aprestamiento físico, de ponerse a tono a nivel físico, porque finalmente esto es como una especie de gimnasia y uno tiene que ir al gimnasio todos los días para estar a punto para poder salir a competir. Entonces yo comprendí eso. Entonces todos los días me levantaba muy temprano, 4 de la mañana, a estudiar solamente técnica. Y eso lo hice durante como unos 4 años. Solamente técnica, estudiaba de 4 a 6 de la mañana. Escalas, arpegios, eh, básicamente estudiaba digitación, velocidad, todo esto. Tema. A las 6 de la mañana ya tenía resuelto la parte técnica. Entonces a partir de esa hora, ya a las 7 entraba a estudiar, ya podía enfocarme en otras cosas, en el repertorio, en comprender la armonía, etc. Pero siempre dediqué unas 2 horas al tema técnico exclusivamente. Muchos años y muchas horas. Actualmente aún lo hago sobre todo cuando voy a tener algún compromiso importante, como un concurso, como un concierto, un recital importante. Afortunadamente el cuerpo y la mente son agradecidos con eso y te guardan una memoria muscular ahí que en este momento identifico que basta con activarlo. Entonces cuando yo tengo un compromiso importante, más o menos unos 2 meses antes de ese compromiso importante, me pongo a hacer las rutinas así fuertemente, horas de práctica, digamos, de ese soltar y sincronizar los dedos, para que esa parte, ya cuando esté en una presentación, en un escenario, esa parte técnica no me preocupe, sino que ya me pueda preocupar de la música, de la comunicación, de la expresión, del contenido musical ahí, lo que quiero decir. Pero ya no me preocupa el tema de dedos, ya sé que eso va a estar, ¿sí? Entonces sí, le dediqué mucho tiempo a esa parte del estudio físico, digamos, de la música, del instrumento. Metodología para sacar las canciones. Usted me había comentado cuando yo estudiaba en el colegio que usted como que rayó varios discos o dañó varios cassettes. ¿Cómo era ese sacar una nueva canción? Sí. En mi época no existía el internet ni YouTube. Hoy en día tú pones un video tutorial incluso y te muestran cómo se hace. En mi época no. Si tú querías aprender algo tenías que tenerlo grabado o tener el LP y poderlo escuchar muchas veces para poder sacar eso que estaba sonando ahí. En mi caso de oído, totalmente oído y sin saber qué hacía. O sea, era un descubrir, todo el tiempo descubrir. Esa palabra es la apropiada para esto. Descubrimiento diario de muchas cosas. Entonces, sí, yo lo que hacía era que aprovechaba las cadenas de emisoras en el Ecuador, donde pasaban mucha música latinoamericana. Yo tenía una grabadora, tenía mis cassettes, ponía a grabar los programas. Los grababa, que duraban 1 hora, los grababa. Después ya los escuchaba con calma, ya cogía un fragmento, quería sacarlo, hasta que lo lograba, trataba de sacarlo igualito de lo que sonaba en la grabación, trataba de acá tocarlo igual, ese era como el reto que yo tenía. Y hasta que no lo sentía igual o perfecto, no quedaba tranquilo. Una de las obras que más recuerdo a la cual le dediqué mucho tiempo de estudio, así de manera empírica, tratando de sacarla de oído, fue la famosa Marcha La Turca de Mozart en el charango, que es muy complicado de tocar. Hasta ahora me doy cuenta que es complicado de tocar, y más de oído. O sea, no tenía forma de ralentizar el tempo de la música para oírlo más lento, no era, tocaba agudizar el oído ahí. Entonces dañé muchas grabadoras, muchos cassettes, rayé muchos discos tratando de escuchar y comprender lo que pasaba ahí musicalmente. Pero eso me generaba una motivación increíble. Cuando ya lo lograba,
Eso me generaba, me motivaba y todo el tiempo me estaba llevando hacia adelante. Con respecto a su proceso, ¿cómo usted enseña? ¿Cuál es su metodología? Bien, justamente estoy trabajando en eso en este momento como parte de mi proyecto de grado. Yo estoy haciendo un doctorado en educación ahorita y, y parte de eso tiene que ver con lo que estás mencionando. De acuerdo a lo que yo viví en aquella época, me di cuenta de varias cosas. Uno, que un estudiante motivado aprende mejor, más rápido que uno que esté desmotivado. Entonces, para mí es fundamental lograr, primero que todo, la motivación en el estudiante. Buscar las estrategias para que esa persona se motive con lo que está haciendo y lo que está aprendiendo. Entonces, el método de estudio respecto a eso tiene que ver justamente con ejercicios de escucha, ejercicios de análisis de la música, mmm, aprender a comprender la música y a valorar la estética del sonido, aprender las genialidades que hay detrás de la música, siempre de una manera muy amable, muy amena. Yo creo que uno de los grandes errores que tiene la academia, de pronto en la música clásica, que lo viví tanto, es que muchas veces te obligan a estudiar un repertorio que está en el programa, que tienes que cumplir, pero que muchas veces no lo comprendes o no te conectas con él. Me pasó mucho con la música contemporánea. Yo entendía que es un lenguaje nuevo, que se generan unas escalas nuevas, unos modos nuevos de armonizar, etc. Yo sí, digamos que comprendí eso, ¿sí? Pero siempre no encontré esa motivación que me conectara con eso como de manera natural, y eso siempre me costó mucho. Entonces lo primero es lograr esa conexión, ¿sí? De diferentes maneras. Luego ya viene a abordar yo pienso que abordar el tema del lenguaje musical me parece importante, y de la gramática musical y de la teoría musical. Comprender la música me parece importante, que la persona que está tocando sepa lo que está tocando, comprenda qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Eso facilita mucho el tema, te prenden la luz de un camino por el cual vas a cruzar, al cual muchas veces yo tuve que cruzarlo a oscuras, ¿sí? Entonces eso lo valoro mucho, también hay que trabajar esa parte. Entonces en mi método de estudio normalmente trato de que voy abordando una obra o un ejercicio, así sea una escala de do. En una escala de do tú puedes explicar muchas cosas a nivel de gramática, de teoría, de solfeo inclusive. Pienso que eso debe ir complementario. Y algo que no se debe olvidar nunca, que también lo tengo mucho en cuenta en mi método, es el tema de la musicalidad. La musicalidad. Si tú dejas que la música se convierta en algo mecánico, absolutamente matemático, mecánico, algo físico, robótico, eso no, creo que no funciona, no conecta. Lo viví mucho, por ejemplo, en experiencias como la del Mono Núñez, ¿sí? Donde conocí muchos músicos excelentes, virtuosos, máquinas realmente del instrumento, bandolistas, ciplistas, que le dedicaron muchos años a tocar eso. Son realmente increíbles, pero muchas veces eso no es suficiente, no es suficiente. Hay que hacer música, con muy poquitas notas o con muchas notas hay que hacer música, hay que expresar algo, hay que comunicar unas ideas claras, hay que expresar sentimientos, emociones a través del instrumento. Entonces, esa parte me parece importante, debería ser algo como la parte final de una metodología, donde ya has pasado por lo físico, por lo técnico, por lo teórico de la música, es conectar esa parte emocional, mental, con la parte musical. Eso debería estar integrado para que funcione, eso conecta más. ¿Cómo estudia usted ahora? Te puedo hablar
de lo que yo intento hacer, por ejemplo, cuando abordo una obra de música clásica, ¿sí? Donde trato de precisamente poner en juego todo lo que te estoy mencionando. Primero, trato de comprender lo que está pasando ahí. Para mí es fundamental comprender dónde están las frases, cómo están construidas, identificar periodos, identificar pregunta-respuesta, identificar, por ejemplo, el motivo principal de la obra al cual se presenta acá, se expone, se reexpone, se desarrolla, finaliza por allá, en una coda, etcétera. Como comprender esas células de la música, comprenderlas, identificarlas y a partir de ahí comprender la música que está ahí escrita, desarrollada. Entonces, digamos que una primera parte sería comprender la música, ¿sí? Que lo puedes hacer pues mirando una partitura, lo puedes hacer también de oído, pero hacer eso. Luego ya viene el tema de abordar ya la parte técnica. Siempre he pensado que la música debe ser presentada con respeto al oyente y ese respeto para mí es limpieza. Para mí yo soy un poco obsesivo con el tema de la limpieza del sonido, la pulcritud del sonido, la belleza del sonido. Pienso que uno debe tener, aparte de un sonido bonito, limpio, claro, proyectado, hay un tema muy importante ahí, es un sonido tuyo, generar un sonido propio que te identifique, que sepa que la gente escucha un requinto, un charango y diga, ah, ese que está tocando ahí es Andrés, por alguna razón. ¿Sí? Nos pasa mucho cuando escuchamos a los grandes de la historia de la música. Tú escuchas a un Paco de Lucía y dices, no, ese es Paco, ese es Paco. ¿Ya? Entonces, a la hora de estudiar la música, pienso en todos esos elementos. Ya cuando tienes, digamos, como la habilidad y como la experiencia, todos esos procesos se van dando de manera más rápida, más práctica, pero siempre están presentes, están presentes. Algo que también trato de hacer es identificar las partes que me cuestan más en una obra. Entonces trato de abordarlas de manera independiente. Si es un pasaje musical que me cuesta mucho, lo estudio por aparte. Si es algo que me cuesta mucho entenderlo a nivel rítmico, por ejemplo, trato de hacer como el desglose rítmico del tema. Si es algo que me cuesta llevarlo a los dedos, trato de aplicar algo que me enseñó maestro Manfred Gerald, pianista, que fue maestro mío en la Universidad del Cauca. Y es que ese famoso dicho, divide y vencerás, aplica también para la música. Cuando tengas un pasaje muy complicado para aprender, lo divides, lo subdivides rítmicamente, lo estudias de diferentes maneras, experimentando diferentes organizaciones rítmicas, por ejemplo, del mismo pasaje, en corcheas, en semicorcheas, en tresillos, en galopas, lo que sea, pero experimentarlo de diferentes maneras. Al final te das cuenta que te funciona y que te sale mejor. Entonces, ese hecho de identificar dónde está el problema y también identificar qué pasa, ¿no? Muchas veces un pasaje rítmico que nos cuesta, musical, que nos cuesta tocar, puede deberse a muchas razones y uno no sabe. ¿Qué no se debe hacer? Repetir y repetir y repetir y caer en el mismo error una y otra vez y una vez, esperando que alguna vez funcione y eso no funciona. Hay que identificar qué pasa. Puede ser algo físico, puede ser de esta mano, puede ser la guitarra que está un traste fallando y se te atranca el dedo, puede ser que está muy alto el puente de la guitarra y no te permite hacer lo que el guitarrista sí lo hace, porque tiene un instrumento diferente. Muchas cosas, puede ser el calibre de las cuerdas, puede ser que uno no está físicamente igual un día que otro día, emocionalmente bien. Entonces hay que poner en la balanza muchos elementos, muchos elementos. Yo recuerdo mucho cuando Andrés Hernández y yo llegábamos a su salón en el colegio
y usted muchas veces pues, se encontraba en recreo y nosotros lo encontramos usted improvisando. Usted improvisaba su mismo acompañamiento como si fuera una guitarra, como si fuera música clásica, pero usted nos comentaba que era pura improvisación. ¿Cómo usted se acerca a la improvisación y a su ejecución en la guitarra? Bueno, el tema de la improvisación siempre lo he llevado en mí. Siempre, si me vas a ver tocar un concierto, creo que a menos que sea algo que está escrito pues para la obra, un arreglo como tal, que no afecta el desarrollo de la obra con respecto a los otros instrumentos, siempre procuro improvisar. Siempre trato de hacerlo. Si tengo un chico ahí de hacer algo, lo hago. Pero nunca he sido un estudiante de jazz, nunca he profundizado en el tema del estudio del jazz como tal. Más bien he tratado de hacer esa improvisación con los recursos armónicos que tengo y con los que he aprendido en los lenguajes musicales de los géneros con los que he tocado. ¿Sí? Mm, yo pienso que no necesitas saberte toda la armonía del mundo para improvisar. Es como aprender a utilizar de manera efectiva los recursos que tengas. Alguna vez fui estudiante del maestro Joseph Gallo, el requintista de aquí del Valle, que es uno de los mejores también de Colombia, y seguramente dentro de unos años lo van a valorar porque es un genio de la música. Es increíble lo que él ha hecho en la música. Él me enseñó que no necesita, a veces con dos notas puedes hacer música, puedes crear ideas, puedes generar frases, etcétera. Entonces, no necesitas tanto, digamos, tantos recursos para improvisar. Algo que me comentan ahorita, algo que sí he hecho mucho, y es tratar de integrar el acompañamiento a lo que se está, a la melodía, digamos. Soy un amante de la armonía, de la melodía y un amante de la claridad del discurso musical. Para mí el acompañamiento al lado de la armonía generan esa claridad. ¿Sí? Es como que me permiten ver todo el panorama de lo que está pasando y eso me parece fundamental. Entonces llevarlo a los dedos es algo que siempre lo he hecho como de manera natural. De manera natural. Eso también te permite desarrollar cierta destreza. Pues como tú dices, es casi que se vuelve como algo de guitarra clásica porque tienes una melodía y al mismo tiempo empiezas a hacerle como un acompañamiento ahí. Eso lo hacen también mucho en el jazz. Eh, Básicamente, no es que sea un gran improvisador, como te digo, no me dedico a eso todo, como mostrar eso, o sea, no. Siempre lo utilizo como un recurso ahí dentro de todo lo que hago. También de una manera muy empírica. Como te digo, nunca me he dedicado como a estudiar eso, a profundizar en el tema del jazz, ni a profundizar en el hecho de improvisar, no. Siempre lo he hecho de manera como natural. Algo que se debe tener en cuenta también es que hagas lo que hagas, no puedes perder la musicalidad. La musicalidad debe estar ahí siempre. Con mucho o poco recurso armónico que tengas en la cabeza, debe haber una musicalidad. Así estés haciendo lo que sea, debe haber una claridad en el fraseo, un inicio de frase, un desarrollo, una conclusión de una frase. Eso te genera orden a la música y lo que estás haciendo se percibe mejor. Composiciones. Mm, También desde muy jovencito sentí como esa necesidad de expresarme a través de la música y de dejar plasmado esos pensamientos, esos sentimientos a través de la música. Tuve la fortuna de encontrarme con un equipo de trabajo maravilloso que es el grupo Juglares, los cuales han seguido, me han seguido la idea, digamos, ¿sí? Y muchas de las obras que compuse han sido para el grupo Juglares. Eh, Cuando estaba trabajando en el colegio en Juvenilia, que fue una experiencia maravillosa, a veces
teníamos la tarea de montar una obra con un grupo, con uno de los cursos, montarles algo, hacer que ellos toquen algo, los estudiantes. Y muchas veces yo prefería componer algo que utilizar otra obra de otros grupos, de otra música. Entonces yo componía algo para ese propósito. ¿Eso qué me obligaba? Me obligaba a componer en contexto, porque tenía que componer pensando en algo que los niños en su nivel musical pudieran tocar, ¿sí? Lo mismo ahora con juglares, tengo que pensar en algo que los chicos que tocan muy bien, son virtuosos cada uno en su instrumento, lo puedan tocar. Eso de una manera también natural, no es que haya pretendido ser un compositor, no soy un compositor de gran cantidad de obras, ¿no? Pero sí he tratado de que lo que yo compongo, en primer lugar, tenga algún sentido, tenga una intención, de alguna manera sea especial, ya sea en el texto, lo que dice, o si es algo instrumental, en el contenido ahí musical que hay, sea algo bien hecho, que tenga un orden, una coherencia, que tenga un sentido, ¿sí? Siempre procuro hacer eso. He compuesto música instrumental mucho para juglares, música colombiana, he compuesto canciones también. Me parece que es una excelente forma de expresar lo que uno piensa, lo que uno siente, una manera increíble de poder llevar ese pensamiento a grandes masas si uno quiere. La composición musical es fundamental para eso. Y pues también poder dejar un legado, ¿no? En este mundo de alguna manera. Metodología para componer. Yo siempre pues empecé a componer de manera también natural, empírica. No conocía métodos de composición. Te puedo hablar más bien de mi estilo de componer. Hay gente que compone, por ejemplo, escribe una letra y a esa letra le pone música, la musicaliza. Muchas veces le llegan a uno con esas tareas. Mira, tengo esta poesía, tengo este texto, pero quiero que le pongas música. Se puede hacer. Hay gente que compone una melodía, una línea melódica y una guía armónica y dice, a esto quiero que le pongas una letra o adaptas una letra a esto. También puede funcionar. En mi caso, no. Cuando son canciones, siempre compongo al mismo tiempo la música y la letra. Siento que eso debe ir estrechamente ligado y coherente. La música tiene un poder, los acordes dentro de la escala musical, las funciones armónicas tienen una densidad, tienen una energía, lo mismo que los intervalos dentro de una escala. Cada nota, cada intervalo tiene una energía, tiene un poder, tiene un peso dentro de esa escala y de alguna manera puede servirnos para enfatizar alguna palabra, una idea. Hay cambios armónicos o funciones armónicas que son maravillosas dentro de una escala. Por decir algo, del paso de un primer grado en tonalidad mayor a un tercer grado menor. ¿Sí? Un tercer grado. Ese cambio me parece genial, eso me conecta emocionalmente, me genera algo. Eso lo puedo utilizar para enfatizar en una palabra que yo quiera decir, que quiero generar algo fuerte, una emoción fuerte. Entonces, como encontrar ese tipo de coherencias, toca tener claro precisamente qué me produce cada función armónica en una escala, qué giro melódico me puede ocasionar eso que yo quisiera decir también. Hay acordes o funciones armónicas que son más poderosas, por ejemplo en la música andina, que se utiliza mucho la escala pentatónica. Hay acordes que suenan poderoso, me evocan ese poder de la música ancestral, de las culturas milenarias en la música andina, y eso si yo lo sé aplicar con el peso ya tímbrico de las zampoñas de los vientos andinos, eso me genera un poder que uno siente el poder. Eso lo utilizo mucho, por ejemplo, en canciones como Pachamama, no llores más, que se genera esa energía, ese poder, que tú sientes como que la tierra te está hablando, te está gritando. Eso
está pensado así, ¿sí? Diferente será en componer un bolero o un vals, algo romántico, ¿sí? Entonces, no es que haya pensado, digamos, en eso de manera metódica, ¿no? Como que llegué a eso a través de la experiencia. Metodología para arreglar. El tema de los arreglos musicales es muy básico. Yo siento que debe haber una claridad en el discurso. Siempre hay la reina de la obra, que es la melodía. Y tiene que haber un acompañamiento claro, coherente con esa melodía. Ya ahí, ya decido cómo será ese acompañamiento. Puede ser en armonía normal, digamos, tipo orquestación. Puede ser algo de contrapunto. A veces exploro ese tema del contrapunto, no mucho. No se presta como para todos los contextos. Pero siempre pienso que, por ejemplo, si yo quiero llenar un vacío, tengo una melodía que tiene unos espacios ahí. Ese espacio que está ahí vacío, digamos, yo debo pensar si vale la pena llenarlo con algo o si es mejor que quede ahí vacío. Lo que uno no puede caer es en llenar todo el discurso de ideas, que uno puede tener 1000 ideas, llenar y saturar la cosa de ideas y de elementos, porque eso se me vuelve un caos, un mosaico de ideas, de elementos, que muchas veces no es lo mejor para la música, no es lo mejor para el oyente. Si tú le enredas mucho al oyente de cosas, de elementos, puede ser que no sea tan efectivo lo que logres en tu obra, ¿sí? Entonces hay que ser como muy, muy selectivo en qué elementos voy a poner, dónde ponerlos, cómo voy a orquestar este fragmento, cómo lo voy a acompañar. Tengo, pues digamos que tengo la fortuna de haber escuchado muchos lenguajes musicales y tengo algunos recursos ahí que trato de aplicar. Me marcó mucho, como te digo, el tema de los tríos, ese tema de la armonía, las voces, el coro. Yo canté en coro también como 3 años. Canté obras increíbles, Carmina Burana, El Mesías. Eso también me generó unas ideas y una riqueza ahí de ese color de la armonía, que donde puedo hacerlo, lo plasmo, ¿sí? Donde lo puedo hacer, pero siempre cuidando el tema de no saturar, de no hacer cosas que no se necesitan, ¿sí? Que se salgan como de un orden, de una coherencia y de una línea estética. Siempre pienso que la música es arte, y como arte siempre tiene que estar el tema estético, siempre. Listo. Grabaciones. Grabaciones, yo siempre he estado grabando como desde los 19, 20 años. Empecé a grabar en diferentes producciones musicales. Siempre me invitaron a grabar mis cuerdas, mi guitarra, mi requinto, mi charango. Luego empecé a trabajar con grandes amigos aquí de la región. Grabé música de tríos, mucha música de tríos de requinto, mucha música andina con juglares, con un amigo que se llama Fernando Dávila, el famoso indio Jarín. Grabé mucho con él, me convertí como en su productor musical. Entonces produje mucha música y siempre me han llamado a grabar de diferentes géneros, diferentes estilos.
Pero con el que más he producido tal vez es con Juglares, que hay varios álbumes publicados. Hay unos, de acuerdo a la época y a la necesidad, íbamos produciendo. Por ejemplo, cuando quisimos ir al Mono Núñez, entonces dijimos, bueno, vamos al Mono Núñez, pues hay que hacer los arreglos para ir al Mono Núñez o componer la música para ir al Mono Núñez. Al mismo tiempo la grabamos, la produjimos, aprendimos a tocarla y se generó un álbum ahí, unos álbumes. Después dijimos, no, ahora queremos incursionar en la música del Pacífico, entonces fue lo mismo. Vamos a hacer arreglos para la música del Pacífico con estos instrumentos y los grabamos, compusimos, aprendimos a tocar la música un poquito, la grabamos, ahí quedó plasmada. Lo mismo con las canciones. Dijimos, es necesario llegar a otros públicos más jóvenes que nos puedan poner de pronto en una emisora. Entonces ya empezamos a componer canciones, incluso de despecho. Por ejemplo, hay una samba que yo tengo que llama No te equivoques, ¿sí? Que eso es un despecho de alguna manera. Dijimos, eso es una música más comercial, eso puede funcionar. Entonces se pensó en una línea melódica más comercial, una letra más comercial, y empecé a grabar esa música y a producir esa música. Eso me llevó a otros, a compartir producción con otros tipos de artistas, como el grupo Siam, por ejemplo, que son artistas del género pop, a compartir con otros lenguajes, ¿sí? He grabado con mucha gente, con Herencia de Timbiquí, con otros artistas, bueno, muchos artistas que me han llamado para ese servicio como instrumentista y como productor musical también. Giras. Giras, cuando estaba muy jovencito, como de los 20 años a los 40, yo creo, rodé mucho por el mundo, giré mucho. Tengo la fortuna de haber conocido muchos países con la música, con mi charango y mi requinto. Básicamente países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Chile. Estuvimos en Europa también, en República Checa. Siempre, digamos, tuve la fortuna de viajar mucho con esta música. Comprendí que donde quiera que yo estaba, siempre me iban a pedir música colombiana. Entonces la música colombiana siempre estuvo ahí también por eso. La música latinoamericana siempre estuvo ahí y me permitió hacer muchas giras con juglares, sobre todo con Jarín, con Fernando Dávila. Hemos volteado mucho a nivel nacional y a nivel internacional. El tema de las giras es un tema complejo cuando ya estás trabajando fuertemente y cuando te debes ya a una familia, cuando tienes un hogar constituido. El tema de las giras tiene su sabor agridulce. Tienes el éxito musical, conoces muchos países, mucha gente, muchas culturas, es maravilloso. La parte económica obviamente es importante, pero requiere mucho sacrificio. Dejar a tu familia 1 o 2 meses puede ser complejo. Los grandes artistas que tú ves en las redes sociales o en los medios de comunicación que están pegados, que están ahí sonando, es una vida de mucho sacrificio, realmente. Sus presentaciones, las más importantes. Hay presentaciones que definitivamente marcaron mi vida de una forma muy positiva, algo que me abrió muchas puertas, incluso a nivel laboral 20 años después. Mi concierto de grado en el conservatorio, en Bellas Artes, es algo que marcó mi vida, fue un grado laureado, un momento muy especial de mi carrera. Era un reto personal y un compromiso que yo tenía con mi familia también,
porque como te explico, yo empecé haciendo música de manera empírica, música latinoamericana, eh, y abordar la música clásica me costó muchísimo comprender ese lenguaje, estudiarlo, apropiarme de él, de esas músicas. Me costó mucho, pero lo hice y funcionó. Entonces, a partir de ahí, con el resultado de ese concierto, se me abrieron muchas puertas a nivel laboral. ¿Sí? Eso me generó mucho. Luego, con el tema de las presentaciones con juglares, por ejemplo, tuve la oportunidad de ganar el Gran Mono Núñez y otros festivales de música colombiana. El Gran Mono Núñez tiene una ventaja y es que te posiciona en el ámbito de la música andina colombiana y te abre muchas puertas también, te facilita la entrada a otros festivales. Eso es como una cadenita que se va abriendo ahí. Ese festival El Mono Núñez al mismo tiempo me abrió las puertas para el festival de Cosquín en Argentina, donde te ve mucha más gente, donde comparte escenario con grandes artistas de la música latinoamericana. Y así se fue como gestando, digamos, la trayectoria. Después vino el tema de Viña del Mar. Viña del Mar ya era un concurso, entonces fue a arriesgarnos a ir a ese concurso con la compañía de juglares, la compositora Anabela, cantante y compositora Anabela Arbeláez y Andrea Botero. Hicimos un equipo para participar en ese Festival de Viña del Mar y ganamos en mejor interpretación de la composición musical que llevamos. Entonces, esas presentaciones obviamente marcaron mi vida de una manera muy positiva. Definitivamente te abren puertas. Pero yo pienso que no necesitas estar en esos grandes escenarios para dar lo mejor. Siempre hay que dar lo mejor, estés frente a una pareja, frente a una persona o frente a 1000 o 10.000 personas. Es lo mismo, tienes que dar la misma calidad musical. Estuve en un concierto donde literalmente habían como 4 o 5 personas en Popayán, en el Paraninfo. Y entre esas 5 personas era el ingeniero de sonido, el empresario que nos llevó, por ahí otra señora que estaba, y mi mamá. ¿Sí? Y esa es una de las presentaciones más lindas de mi vida, que fue tocarle a mi mamá. ¿Sí? Que fue el público que no falla. Entonces, tienes que darlo todo siempre. Además, nunca sabes quién te está mirando. Una de las peores presentaciones que tuve aquí en Cali, de una empresaria, digamos, aquí de la ciudad, que por alguna razón no nos pagó esa presentación. Fue un garrotazo, pero duro. Sin embargo, lo dimos todo en una presentación, como normal. Porque la gente merece un respeto, la gente no tiene la culpa de esas cosas. Pues en ese público estaba justamente una persona que le encantó tanto lo que hicimos aquella vez, que fue la persona que posteriormente nos llevó de gira para Estados Unidos, como en 3 años seguidos, con todo pago, con alojamiento, con viáticos, con todo lo que tú quieras. Delicioso, además, compartir, tocar, viajar, ganar un dinerito, estuvo muy bien. A partir de esa primera presentación, que yo había pensado en el momento que fue un fracaso, que salí iracundo, recuerdo esa presentación, y nunca sabes quién te está mirando. Hay que darlo todo siempre. Legado musical. ¿Cuál es su legado? Yo pienso que obviamente dejar obras musicales plasmadas como en una grabación o en una partitura, pues obviamente se convierte en un legado musical importantísimo.
¿sí? Y digamos que es, digamos, natural en un músico. Así debería ser. Espero que mis obras algún día las puedan escuchar, valorar, escuchar, montar otras agrupaciones, aunque no es tan fácil de hacerlo. La verdad, he pecado por eso. Mis composiciones no son tan fáciles de tocar ni de cantar tampoco. Entonces, a veces uno peca componiendo música un poquito para uno y no para el otro. Eso lo he venido aprendiendo con los años un poquito. He mejorado en eso. Pero yo pienso que un legado más importante que eso es compartir tu música con otras personas a través, en mi caso, a través de la enseñanza, de la parte académica, de la parte pedagógica. Esa es una forma de hacer legado, de hacer un legado de una manera poquito invisible tal vez, pero alguien por allá alguna vez va a decir, este profesor me enseñó esto o aprendí esto de este profesor y es algo que utilizo en mi vida profesional o me ha ayudado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso me parece importante. Tampoco sin pretender nada especial, nada raro, simplemente compartiendo lo que soy y mi forma de ser y mi forma de hacer las cosas. Es simplemente compartir lo que yo soy. No, tampoco no es que pretenda más. Y si eso algún momento cala, pues chévere. Reconocimientos. Reconocimientos, bueno, hay muchos trofeos, muchos méritos alcanzados a nivel de composición. Yo pienso que esos festivales en los que hemos participado, de alguna manera hacen reconocimiento a diferentes cosas que tú tienes, ¿sí? En algunos he participado como compositor, en otros como instrumentista, en otros acompañando a otros artistas o como artista principal, etcétera. He tenido varios reconocimientos, pues sí, como compositor sobre todo, instrumentista. Pues como te digo, está el Mono Núñez, el Gran Mono Núñez, el Festival de Aguadas del Pasillo, el Festival Nacional del Pasillo, Festival de Duetos de Ibagué también, que tuve la fortuna de participar con Asael Cuesta como a dueto. El Festival de Viña del Mar, donde trajimos la gaviota de plata para Colombia. Los grados, pues, los méritos de la parte académica. Yo pienso que es importante también no solamente lo musical, sino esa otra parte, ¿cómo se puede decir?, profesional, complementaria, debe estar ahí. Eso me lo ha dado, por ejemplo, los grados, los títulos de la maestría en educación. Aspiro a terminar pronto el doctorado. Ahorita por mi situación de salud, digamos que hice una pausa en ese proceso, pero quiero ojalá retomarlo y terminarlo. ¿Qué más te puedo decir de los méritos? Eso. Es eso. De acuerdo a su nueva realidad, ¿cómo ha afrontado esta situación? Bien, esa es una pregunta súper importante en este momento. Mi nueva realidad a nivel físico me obligó a replantearme muchas cosas. Muchas cosas. Yo era una máquina de trabajo. Yo era una máquina de trabajo que estaba... le di a mi cuerpo demasiado, le pedí a mi cuerpo demasiado esfuerzo, como un taxi que trabaja 24 horas. Mi cuerpo, mi corazón estaba así todo el tiempo. Yo durante más de 10 años, yo creo que dormí 3 horas cada 24 horas, 3 horas diarias. No dormía más, no dormía más. Y muchas veces seguía derecho 2, 3 días sin dormir, ni cerrar un ojo, ni una hora. O sea, yo me podía levantar un viernes y acostarme un domingo a la madrugada. Y le daba tranquilamente. Tenía toda la energía de la juventud y el poder de la juventud y el entusiasmo que me generaba la misma música.
pero eso no fue sano, no fue sano, eso me generó ahora a una temprana edad realmente, una situación de salud muy compleja que provocó, para poder salvar mi vida, una cirugía muy fuerte, muy complicada. Tengo una prótesis de cadera en este momento que definitivamente afectó mi movilidad. Mi movilidad, ahorita me camino con bastones canadienses para poder trabajar. Entonces, obviamente que ya esas faenas que yo hacía con la música, de viajar, de tocar, de voltear, no las estoy haciendo. Estoy haciendo solamente lo que considero que es súper importante, compromisos musicales que valen la pena, que realmente me significan algo más que un tema económico, sino que realmente significan algo. Y esta nueva realidad me ha permitido también explorar otras cosas. Ahorita estamos aquí en un estudio de grabación, precisamente que es parte de mi nueva realidad. Entonces estoy ahorita estudiando, aprendiendo todo el tema de producción musical, de conocer el tema de la acústica, de grabación. Es algo que siempre he estado ahí, digamos, cerca de lo que yo he hecho como productor musical, pero nunca lo hice yo personalmente. Siempre tuve a una persona al lado, un ingeniero de grabación, un ingeniero de sonido que hacía lo que yo le decía, que hacía las mezclas, las construíamos juntos, lo que yo realmente consideraba que sonaba bien, se plasmaba. Pero ahora esta nueva realidad me invitó a que yo sepa lo que está pasando a nivel de sonoro, a nivel sí, a nivel de sonido. Y el tema de grabación, el tema de micrófonos, el tema de software, de programas de grabación, acústico. Todo esto es un lenguaje nuevo para mí, que estoy tratando de aprenderlo, de asumirlo de la mejor manera. Siempre he estado frente al micrófono, grabando y tocando, no frente al computador. Entonces esta nueva etapa me parece súper divertida, además, súper linda. Es muy compleja, requiere mucho estudio. Estoy en ese proceso, aprovechando para componer también, para arreglar, para aprender otras cosas. Ahorita el tema de la inteligencia artificial nos permite acceder a otro tipo de conocimientos que antes era imposible y estoy aprendiendo, por ejemplo, a hacer aplicaciones, apoyado obviamente con inteligencia artificial, pero es que hoy en día es muy fácil llevar tus ideas a un celular, a un computador. Entonces, estoy feliz en este momento con eso. Mi nueva realidad me ha permitido compartir más tiempo con mi esposa, con mi familia, algo que por mi trabajo no lo hice muchos años, porque me mantenía de gira y ocupado. Entonces, no todo es malo, no todo es malo. Siempre de lo malo que te ocurra, aparentemente, siempre hay algo bueno detrás de eso, siempre hay una buena intención de Dios. Pienso que a pesar de todo lo que me pasó en estos 2 años, que han sido muy difíciles, a nivel familiar, a nivel emocional, con mi esposa, por ejemplo, han sido los 2 años más lindos de mi vida, en una relación que tenemos 30 años ya juntos. Estos 2 años han sido los más lindos. Y es en una situación compleja como estas en las que te das cuenta realmente cuáles son las personas que valen la pena, las personas que siempre están ahí, los amigos verdaderos. Ahí es donde te das cuenta, en situaciones extremas, quiénes son y los que deben estar. Entonces, ahorita bien, feliz. Última pregunta. Un mensaje a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, es un poquito complicado decirle a un joven de hoy en día, de esta nueva generación, que valore lo que tiene. Es complicado porque no tienen ese punto de referencia. En mi caso, y tal vez en el tuyo, tuvimos la suerte de vivir un cambio generacional y sabemos lo que costaba, por ejemplo, hacer música, lo que costaba
hacer algo, aprender algo, producir algo hace unas décadas y lo que significa ahora. Entonces, si tú no tienes como esos dos parámetros para comparar, es muy difícil que valores lo que tienes hoy en día. Para no ir tan lejos, un celular. Si yo no sé, o imagínate que hubiera hecho un Mozart o un Bach con un computador o un estudio de grabación, ¿sí? Entonces, si tú no eres consciente de eso, no aprendes como a valorar eso. Entonces, lo primero que yo diría, que es algo complejo, tal vez un poco utópico, es que se arriesguen a mirar cómo se vivía un poquito antes, las generaciones de antes, para valorar un poco las genialidades que nos permite tener la época contemporánea a nivel tecnológico. El acceso a la educación, al conocimiento es infinito y está ahí en un celular con un clic. Entonces, eso me parece fundamental. Y en ese sentido, hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar los recursos que tenemos actualmente. Y ya con eso, lo que le puedo decir, por ejemplo, a un joven, si de pronto va a estudiar música o quiere hacer música, puedes aprender lo que sea, puedes aprender los conocimientos musicales, armónicos, teóricos, lo que tú quieras en cualquier parte del mundo, la mejor universidad del mundo si quieres. Pero siempre debes procurar lo más importante es ser tú mismo. Con esos recursos que tú tengas, ser tú mismo y expresarte como tú sabes y como tú quieres expresar lo que tú eres. Porque si hay algo que si esta época contemporánea y todo el tema de redes sociales y este mundo virtual en el que vivimos, si hay algo que premia ese mundo digital de hoy en día es la autenticidad. Eso es lo que premia realmente. Si tú te vas a ver el éxito de las personas en redes sociales, son los que son auténticos. Independientemente del contenido que muestren, negativo, positivo, etc., es que son auténticos. Y eso la gente lo copia, lo valora, lo conecta. Entonces hay que pensar en eso. Independientemente de lo que hagas, ser auténtico en cualquier cosa que hagas, más en la música. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido una experiencia increíble. Lo aprecio mucho. Usted me enseñó muchísimas cosas, tanto lo musical como lo personal, y ha influenciado muchos de mis procesos, en mis composiciones y en todo. Usted ha marcado una pauta para yo poder ejercer mi oficio. Le agradezco mucho por, por todo esto. Realmente, eh, conocerlo ha sido una bendición. Muchas gracias, profesor. Gracias, David. A ti, muchas gracias por todo.